Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy está un invitado muy especial, Diego Rea. Él fue profesor mío en segundo semestre de una materia que se llamaba representación expresiva. Me enseñó muchísimas cosas más aparte de la materia y me interesó mucho su manera de ver la vida. Desde ese momento somos muy buenos amigos. Entonces, por lo mismo me pareció bastante interesante entrevistarlo. Espero que les guste mucho el episodio. Él es un arquitecto, también es reconocido por varias exposiciones de acuarelas, dibujo, la verdad es un chingón, entonces pues espero que les guste mucho el episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos aquí con Diego. Gusto tenerte aquí. Igualmente, Abel. Diego fue mi profe, entonces, pues esperamos que les guste mucho este episodio. Hay muchas cosas que quiero hablar contigo, pero quiero comenzar preguntándote por qué crees que es tan importante incluir la naturaleza en la arquitectura. Incluir la naturaleza en la arquitectura, yo te respondería que creo que es muy importante incluir a la arquitectura en la naturaleza también, es decir, que aquellos espacios, ambientes Ujú. que, que diseñemos y pensemos, no se consideren como un objeto aislado, sino que se plantan en un entorno y ese entorno además tiene ciertas condiciones que son naturales, ¿no? Sí, claro. Topografías, escurrimientos de agua, vegetación. En el contexto urbano en el que vivimos actualmente, pareciera que de pronto la naturaleza no existe o la tenemos que poner. Sí, Y claro. sí, en muchos contextos hay que ponerla, Ujú. ¿no? O incentivarla. Entonces, lo importante de eso, ¿por qué? Porque la arquitectura por sí sola, difícilmente, arquitectura refiriéndome específicamente a cosas construidas, muros y Sí, techos, ujú. puede darnos el hábitat necesario, Sí, sí, la sí. calidad de hábitat necesario para el ser humano y para todo lo demás, ¿no? No solo el ser humano, insectos, todo lo que, Ujú. todo lo que Lo conforma conforma el ecosistema. el entorno. Entonces, Ujú. exactamente. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la necesitamos para vivir bien. Necesitamos de árboles, necesitamos de plantas, necesitamos de insectos, necesitamos de aves, Ujú. no porque sean bonitos, sino porque son parte de, de un todo integrado. Los árboles, las plantas, toda la Ujú. naturaleza ayuda a equilibrar el ambiente, el entorno, por eso. Sí, claro, justo. Sí, verdad que comentas lo de los árboles, me acuerdo que en clases nos la pasábamos en el jardín todo el tiempo viendo árboles. ¿Por qué crees que sean tan importantes los árboles en sí? Los árboles hacen muchas funciones para sí mismos y para los demás. Y para los demás me refiero a muchísimos otros seres, no solo los humanos. Si no somos nosotros. Em, para empezar, lo sabemos todo en la primaria, ¿no? En el kinder. No, pues los árboles dan oxígeno. Lo que hacen es que en su proceso de respiración, donde hacen la fotosíntesis, capturan el carbono y dejan el oxígeno, ¿no? Y nosotros al revés, cuando respiramos. eh, Tenemos necesitamos oxígeno y y... liberamos el carbono. Entonces, ahí digamos que está el equilibrio, ¿no? Sí, claro. Pero no solo eso es lo más básico. Hay otras cosas. La sombra de un árbol, por ejemplo, eh, da unas condiciones eh, ambientales, depende también qué sombra y qué árbol, Sí, claro. pero que muchas veces son óptimas para el confort térmico, ¿no? Para hacer cualquier cosa. Eh, Tener mucha sombra de árboles en un lugar, por ejemplo, como Guadalajara, con tanto sol y calor Sí, como o sea, ahorita, ahorita. eh, pues es un gran alivio, ¿no? Integrarlo solo por eso. Además, bueno, su indudable belleza y, y la relación que hay con todos los otros seres, ¿no? Las aves, los insectos que necesitan y Sí, claro, es la, parte importante. la nutrición del suelo, que eso se nos olvida. El árbol no es un objeto, es un ser vivo y parte de él está bajo tierra. Ujú. Entonces también ese espacio que vive bajo ellos tiene que estar vivo también. Y para que esté vivo, necesita también del mismo árbol, Del ¿no? mismo Su árbol. hojarasca, Ujú. los químicos que existen entre la raíz y la Y la tierra, tierra. ¿no? Que es la rizósfera también. Órale. Oye, y una pregunta por curiosidad, ¿cuál es tu árbol favorito? No, pues muchos. Este, Pero uno que se te venga ahorita a la mente. uno de mis favoritos es
es la Bursera cimaruba. Las burseras en general. Y también los ficus. Pero en específico el ficus estrangulador o el ficus o el amate amarillo, que es el ficus petiolaris. Esos. Esos están muy buenos. Para que los busquen. Oye, eres de los pocos profes que digo que qué gusto que den clase. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, maestro? De ser maestro, eh, lo que más me gusta es poder conversar, así como ahorita, pero no te estoy enseñando nada. No, claro que sí. Este, pero, pero conversar sobre diferentes temas. Creo que un pretexto eh, buenísimo es tener una clase, pero no solo por el tema específico de la clase, sino porque es un espacio para reflexionar, para encontrarnos con el otro. Y al encontrarnos y ser espejo, todos aprendemos, ¿no? Y darnos cuenta. Eso es algo que me enseñó un maestro que quiero mucho, que en la escuela se puede dar muy bien, darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? De lo que pensamos, de lo que creemos que son las cosas y de cómo creemos que pueden ser también. Eso es importante, sobre todo en la universidad. Sí, sobre todo. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta, los llenar formatos, este, escribir cosas que tal vez, o sea, que son requisitos, pero que luego nadie lee ni para nada sirven, algunas veces. Sí, claro. Sí. Este, eso. Y a veces tener que calificar, porque eso es duro. Eh, Porque hay que entrar en ciertas métricas y todavía seguimos con el paradigma educativo de que hay que ponerle una evaluación. Ujú. Al final de cuentas, eso no sigue siendo el incentivo de muchos, Sí, porque claro. venimos de esa Sí, enseñanza, sí, sí. buscan su 10, pero al final de cuentas eso no hace la diferencia. Es decir, ya y sobre todo en la universidad, y debería de ser así en todos los ámbitos y niveles escolares, pero el que quiera aprender algo, pues que lo aprenda, y el que no, de todos modos se le va a olvidar, no tiene Sí, no, ningún... no va a cachar nada al fin Sí, de cuentas. ahí coincido mucho más con María Montessori y el aprender haciendo. Ujú. Oye, tú, por ejemplo, ¿cómo calificas? O sea, o sea, tú das una clase que Ujú. es de representación expresiva, o sea, que realmente, pues, ¿cómo calificas tú ahí? Bueno, hay una rúbrica que sigo respecto al cumplimiento en cuestión de cantidad. Ah, ok, ok. Otro de los puntos a evaluar es la calidad. Mm. Eh, Ahí ya van dos, que son bastante objetivos. Y después hay uno que podría ser la interpretación, sobre todo el profesor, en este Sí, caso yo, tú, ajá. que es la evolución del estudiante, porque no es lo mismo, y que por eso hago ejercicios diagnósticos y por eso exploramos en el salón, que no es lo mismo y se puede medir el esfuerzo, por ejemplo, en cuánto hizo, pero también cuánto ha transformado de cómo empezó a Ajá, cómo sí. termina, ¿no? Entonces ese proceso, al principio es difícil evaluarlo, Sí, claro, pero al pero... final puedo reafirmar cosas. Es decir, cuando me entregan una bitácora completa de todo un proceso semestral, puedo darme cuenta qué tanto se esforzó, el tiempo invertido, la cantidad de trabajo Ujú. producido y además el cambio Sí, sí, de sí, inicio a fin, de donde inicio. digo, ay, es que esta persona, pues tal vez en todos estos no logró el objetivo de la Ujú. calidad, de la aplicación de la técnica, le costó trabajo esto, pero ve su proceso de evolución, se nota que aprendió muchísimo. Por eso, aunque es una clase de dibujo, no puedo solo evaluar el dibujo. Sí, La no, claro. reflexión es igualmente valiosa, Sí, entonces también es vale verdad. la otra mitad. También. Lo Tienes así es. que son las preguntas que siempre les dejo, que Sí, tienen que ver con qué asimilaron, que se quedan sí, conscientemente claramente. sobre eso. Sobre que realmente se te quedó, ¿no? De alguna manera. Ujú. Oye, ¿cómo equilibras tu vida de maestro y arquitecto? Em, pues yo creo que ahorita muy bien, porque en mi oficina, eh, bueno, dos cosas. Yo creo que ahorita se equilibra padrísimo, me gusta ahorita. Ok. Porque los proyectos que hago, que son pocos al año, pocos para una oficina, pero mi oficina hoy día es bastante versátil y hago dos proyectos o tres al año. Ok. Proyectos que detallamos, proyectos que pensamos un montón y que además se retroalimentan porque para cada proyecto trabajo con muchos que fueron mis estudiantes. Solo trabajo así. Mm. Entonces,
invito a cada proyecto a las personas que creo que son más ad hoc Ok, para eso. para el proyecto. Ajá. Y trabajo padrísimo. Trabajamos por objetivos. Eh, y una cosa que me gusta que equilibres porque en mis clases es un pretexto perfecto para justamente eh, nutrirme y nutrirlos en cuanto a este diálogo de la serie enseñar. Sí, claro. Entonces, Sí, sí. la verdad es que yo me nutro mucho de la escuela en ese sentido, también porque ahí conozco a las personas, a mis colaboradores, y al revés, creo que también doy algo porque en este sentido es un espacio también para que ellos puedan explorar en los proyectos a quienes invito y a quien no también para aprendemos muchas cosas, ¿no? Sí, no, claro, como dicen por ahí que pues no puedes enseñar algo que no predicas de alguna manera. Ujú. Es el primer arquitecto al que entrevisto. ¿Cuál es tu definición de arquitectura? Mi definición de arquitectura, uy. Digo, hay miles, pero la tuya. Sí, no, pues no creo que la arquitectura quepa en una sola definición. Em, Tampoco creo que toda la hablar de arquitectura puede ser muy variado. Ok, Muchas personas piensan que la arquitectura se va a referir a cierto tipo de edificio, ¿no? Pero a veces la arquitectura es arte y a veces no. A veces vino de otro lugar que no necesariamente es lo artístico, sino que vino de un molde o vino de otros procesos que no tienen una búsqueda de ningún concepto ni nada. sí, claro. Ahora, no toda la arquitectura que a veces es arte, creo que necesariamente eh, valga tanto la pena hacerlo. Ahora, Rem Koolhaas podría decir, no, hay que desprender a la arquitectura de, del programa, ¿no? Sí, No claro. tenemos que hacerla como, o sea, sí, pero quién sabe. O sea, sí, cuando haces arte, pero hay veces que no vale la pena hacerlo. Entonces, en tiempos como estos, donde cada cosa que hacemos tiene un costo, una Ujú, repercusión sí, claro. bastante importante para el medio ambiente, yo te diría, más que una definición de arquitectura, es, yo creo que hay arquitecturas que valen la pena hacer y hay que cuestionarnos y preguntarnos eh, si vale la pena hacerlo o no. A veces es mejor, no como dice Mies van der Rohe, pero menos es más, a veces es mejor no hacerlo. Sí, bueno, sí, puede ser. Oye, tu papá era arquitecto Ujú, y pues sí, estuviste rodeado de arquitectura toda tu vida. ¿Tienes algún recuerdo específico de cuando tú decidiste estudiar arquitectura? ujú. ¿Y por qué? Pues, decidí estudiar arquitectura, bueno, porque mi papá y mi mamá que todavía vive, también es arquitecta, yo veía, eh, hay varias razones. Dos, una, me gustaba la parte artística de la arquitectura, las formas, el espacio, entender todo eso. Y había Ujú, una cosa que pasaba siempre en el coche con mi familia, o en la casa, o en cualquier lugar que visitamos, donde teniendo papá y mamá arquitectos empezaban a hablar de cosas, ¿no? Ay, no, si es que ve qué cargados materiales, no, mira, qué interesante está ese volumen, casi eh, críticas todo el ujú, tiempo sí, sí, sí. de cosas que yo no podía entender. O sea, que si no eres arquitecto, pues no las Sí, lees. sí, no, Entonces, claro. yo quería poder leer lo que ellos en el espacio y en el objeto arquitectónico, eso era una intriga para mí, yo quería poder entenderlo. Sentía que era algo que tenía que entender. Sí, claro. Entonces, por un lado era esa necesidad y por otro era que en mi casa pues había muchos libros de arquitectura y entonces yo veía, al principio cuando entré lo que yo más quería era ser como Gaudí, hacer ese tipo de Así, ok. arquitectura, una Más arquitectura, locochona. ajá. Ujú, Eh, Después entendí que lo que más me gustaba de él era justamente su interpretación de la naturaleza y mm, que es por lo que ahora más me inclino, sí, ¿no? ¿no? Oye, cuando fallece tu papá, pues tomas el mando de una materia que él pues tenía pues ganada, ¿no? O sea, ahora sí que él era el arquitecto de esa materia. Y cómo tú consigues tomar ahora sí que ese mando y dar ese paso, ¿no? Bueno, en este caso, esa clase que él daba, que es la que te di, este, yo
Bueno, él me dio esa clase, o bueno, una parecida porque ya no es la misma de cuando yo estudiaba, ¿Cuánto estudias? a cuando yo te la di, por ejemplo, pero yo siempre iba a su clase, desde niño, que no entendía nada, ni participaba activamente, pero ya estando en la prepa, que a veces venía al ITESO y a veces me metía a su clase, entonces veía cómo la daba, ¿no? Veía qué tipo de ejercicios hacían, pero eso sí desde más chico, veía qué tipo de cosas veían, qué cosas les decía a mi papá, sobre todo, eso me acuerdo desde tiempos de yo muy chico. Sí, sí, sí. Y otra cosa es que ya estando en la universidad me metí 1000 veces a su clase, ¿no? Con Sí, no, pues compañeros claro. míos u otros, y lo acompañaba y era su asistente muchísimas veces. Y, y después, ya siendo profesionista, muchas veces también lo acompañé y algunas lo suplí. Entonces, esa clase me la sabía de memoria. Sí, me Lo que él imagino. enseñaba, no solo esa, sino otras, muchas cosas que él. Y cuando hubo un momento en el que los dos dábamos esa clase, ¿no? Yo con un grupo y él con otro. Ah, ok. Y él me armó a armar estuvo muy emocionante, era pandemia, y entonces él me ayudó a armar con la guía de la clase, muy bien estructurada, y él la dio exactamente igual, la transformó la suya, ¿no? Entre los dos lo hicimos. Y yo produje, entre los dos, en esa pandemia que tuvimos mucho tiempo juntos, produjimos mucho material para la clase. Para la Entonces, clase. hace cuenta que esa clase la armamos así. Juntos hicimos algo nuevo. Entonces, de, No, pues sí. De bien, ahora sí que él te instruyó a eso. sí, sí, sí. Bueno, qué interesante. Oye, ¿te gustan mucho las acuarelas? Y sí, tengo una pregunta que da Ajá. mucha curiosidad. ¿Crees que siga siendo relevante este tipo de, pues, de arte de alguna manera con todas las herramientas digitales que están por O- ahora? hoy día, más que nunca. Sí, Ahí te va porque, bueno, antes todavía, digamos, el siglo pasado, donde el mundo digital no era parte de nuestra vida diaria, lo análogo era lo que había, y ya no. Si no sabías hacer una perspectiva método, pues no lo ibas a poder hacer muy bien. sí, claro. Después eso ya se pierde y viene una racha de otros 20 años, eh, que es donde vamos, o sea, poco antes de donde estamos ahora, donde empieza un nuevo paradigma, ¿no? 20 o 30, no, 30 años, porque es de los 80 ya todo el mundo empezó a usar AutoCAD, Ujú. empezaban, por lo menos aquí, ya en otros lados ya lo usaban muchísimo más. Y la era digital entonces empieza a absorber todas las prácticas. En la arquitectura no está exento de eso, ¿no? Sí, claro, pues. Entonces AutoCAD, modelos tridimensionales. Cuando yo estudiaba tuve un maestro que decía, no, ya no se va a necesitar la mano, eso ya es completamente obsoleto. No sé por qué les enseñan eso. El futuro es Revit y el modelado digital. Creo que es importante. Claro. Pero en los últimos años, las IAs nos han demostrado algunas cosas. Uno es que eh, lo digital no es lo más importante, ¿por qué? Porque nos ha demostrado también que el criterio es lo que eventualmente yo creo, lo Sí, que va a claro. definir que alguien pueda contratar o no a un profesional, y en el campo de la arquitectura también. Y otra es que hoy día dibujar a mano es una herramienta, sobre todo eh, a todo lo largo del proceso de acompañamiento, sobre todo en la expresión gráfica, porque tú puedes hacer expresión digital a partir de ellas con dibujos muy sencillos. Sí, 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 Yo realmente. desde hace ya más de un año que las estoy utilizando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque me ahorro una cantidad de procesos que antes eran necesario meterme a hacer el modelado, que sabiendo dibujar muy bien, puedo ahorrarme mucho tiempo, puedo explorar mucho más Sí, y claro. además llegar a resultados más asertivos haciendo buenos dibujos. Dibujos rápidos además, Sí, que claro. me llevan a poder hacer renders, modelos, todo con las inteligencias artificiales. ¿A qué voy con esto? Sino, sin saber dibujar y tener el criterio bien arraigado en tu mente, Ujú. ¿no? Y bueno, pudiéndolo expresar, estás ahora mucho más atrasado o te va a costar más trabajo que alguien que puede dibujar y utilizar una IA, te va a ganar. Es Sí, decir, exactamente. pues, tenemos ahora nuevas herramientas que hacen más valioso saber dibujar
y poder Sí, expresar claro. tu Sí, sí. criterio a través de ellas. Sí, no, un buen dibujo te puede resolver la vida con inteligencia artificial. Claro. Sí, está muy, muy interesante. Oye, ¿qué es lo que tomas en cuenta para darle valor a una obra que llegas a realizar? O sea, ya sea dibujo, acuarela, o sea, ahora sí, ¿cuál es este valor? ¿Cómo le das valor? Primero, importa mucho el concepto, de dónde viene, qué representa, y la serie con la que fue hecha. Casi nunca hago una obra sola, ¿no? Van acompañadas con algún tema y alguna exposición. Otra es la complejidad. Aunque hoy día predomina el arte concepto, y esto que solo un concepto es el arte, eh, yo no comparto que ese arte valga tanto, Mm, no que no sea arte, pero que sí, no, sí. no sé, a mí, o sea, una cosa que me gusta que valga del arte es la técnica. Yo sí considero que la técnica es importante. Y en ese aspecto, una cosa que creo que le da valor también a alguna pintura o escultura que haga es su complejidad. Su complejidad de hechura, ¿no? Eh, no es el único valor, pero creo que es Sí, no, importante. claro. Por otro, también que me gusta a mí. Si a mí tal vez no es la más compleja, ni, ni tal vez el concepto más profundo, pero es la que más me gusta, para mí esa vale más. Ok. Oh, Dios, esta vale más que la que no me gustó. Sí, claro. Oye, ¿cómo te haces de un nombre o de una marca personal? Creo que una cosa importante, digo, no sé si solo sea una marca pero de un reconocimiento o de que alguien te pueda reconocer, Ujú. es que primero hagas algo que te identifique o que tenga que ver contigo. Es decir, que aquello que tú presentas sea algo muy tuyo, ¿no? Algo que te mueve por dentro, algo que al hacerlo Sí, estás, te identifica, ¿no? De alguna manera. sí, y que además das todo por hacer eso, ¿no? Que no necesariamente es para disfrutarlo, sino porque te mueve por dentro, porque te dan muchísimas ganas de hacerlo. Esa es una. Y cómo la gente te va a reconocer, pues cuando haces algo con pasión y bien hecho, Ujú. que además resuelve algo, que creo que en el mundo profesional eso es algo importante, eh, resuelve desde el mundo conceptual hasta el mundo empírico. eh, Creo que ahí es donde se va, donde alguien te va a ubicar por algo, ¿no? Sí, Tu claro. nombre, tu marca o aquello que tú estás queriendo mostrar. Sí, o sea, que vean algo y digan de que es de esta persona sí o sí, ¿no? De alguna manera. Ajá. Órale, qué interesante. Oye, hablando de esto, sí me interesaría mucho, o sea, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, tú a un estudiante que quiere encontrar como que su propio estilo, su estilo arquitectónico, ponle, por ejemplo? Ok. Encontrar un estilo no es fácil. Incluso no sé si alguien tenga solo un estilo, ¿no? Los artistas, los arquitectos van cambiando conforme a cosas que encuentran. Es decir, en la búsqueda de hacer cosas, uno se va dando cuenta de cosas. Sí, sí, Y en claro. esas cosas que te das cuenta y vas descubriendo, pues tomas decisiones sobre qué quieres presentar o representar Ujú. o hacer y qué no. Y ahí es donde vas a encontrar, es una cuestión, una de un criterio personal, otra de lo que se te presenta y puedes hacer, Sí, que claro. tiene que ver con capacidad y oportunidad. Y ahí así es como encuentras tu estilo. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Imagínate que te encargan un montón de arquitectura con madera y después ya te reconocen por eso, pues tu estilo va a tener que ver con ese sistema constructivo probablemente, ¿no? Sí, Y claro. por tal vez algún interés que tuviste en algún momento y que después eso detonó pues tu búsqueda y que tú quisiste seguir por ahí y que tuviste la oportunidad porque alguien Sí, te lo claro. De alguna ofreció. manera ser O- curiosos, ¿no? Y también que se cruce con esta parte de la oportunidad, ¿no? Exactamente. Órale. Sí, sí, justo. Entonces, el estilo es algo que se da por hacer y por tomar decisiones, entre decidir si es así o asá, ¿no? Ujú. De una manera u U otra, otra. y que eso se integre y después puedas, no que se repita, porque eso me Ujú. parece que es la manera del estilo más bobo, Ujú. de que se repita lo Sí, mismo, no. que haga siempre lo mismo, sino que de alguna manera esas cosas que tú quieres presentar o has aprendido o esos elementos que tú sabes cómo Sí, manejarlos, los puedas, integrar en diferentes exacto, y que partes. puedan decir, claro, se parece a esa toma de decisión, se parece a Ujú. ese Ok, criterio,
o se parece a esa expresión. Ok, órale, interesante. ¿Hay algo que te haya enseñado la arquitectura de ti mismo? Sí, muchísimas cosas. Em, pero ¿qué de la arquitectura? Para saber qué me enseñó. Pues fíjate que, bueno, por ser tú sí me gustaría como explorar la parte de todo el ambientalismo, ¿no? Que es como lo que más te gusta. Por ejemplo, una cosa que me enseñó de mí o que me encontré con la Ujú. arquitectura y el medio ambiente es su costo, ¿no? Que me hace cuestionarme sobre justo qué, qué actividades valen la pena hacer en un mundo en crisis como el que vivimos. ¿Para qué un espacio, no? ¿Y por qué construir? Claro, entiendo, hay una fuerte, o sea, hoy día la economía se mueve por un desarrollo inmobiliario que considera valioso los metros cuadrados construidos y no lo que no está construido. Y justamente eso es una de las cosas que, que, que creo que me enseña la arquitectura y es que a veces cargamos demasiada construcción, a veces también cargamos demasiadas cosas que no es necesario. A veces no hacerlo, no hacer un espacio es más espacio. De hecho, en un mundo sobreconstruido como en el que vivimos, un mundo urbano totalmente lleno de construcciones, Sí. Mm. dar más espacio es no construirlo a veces. Casi siempre, hoy día. ¿Por qué? Porque ya, o sea, hemos ocupado todo. Sí, como un respiro, ¿no? De alguna manera. Claro, Ok, exactamente. vale, no, pues qué interesante. Fíjate, a todos mis entrevistados les hago la siguiente pregunta y es que, bueno, yo digo, y yo sí lo defino, que en nuestra vida es como que tenemos un momento de despertarnos, este momento donde como que nos empieza a hacer clic muchas cosas, como que empezamos a transformar nuestro estilo de vida y todo eso. ¿Recuerdas cuál fue el tuyo? ¿O qué sucedió que te diste cuenta de? Sí, para mí tuvo que ver andar en bici y está relacionado también mucho a mi papá. Ok. A mí siempre me encantó la bici desde que me la regalaron a los 6 años, que me costó trabajo dejar las llantitas por miedoso, pero después ya nunca me bajé de la bici. Y hubo un tiempo de mi vida, desde que acabé la preparatoria. En la preparatoria empecé a usarla más, a salir a Ujú. andar en bici Sí, sí, todo sí. el tiempo, todos los fines de semana. Pero bueno, antes, cuando era niño, mi papá nos empezó a sacar, antes de que, cuando, estoy hablándote del año 2000, Más o 2001 menos. tal vez, que era un niño, mi hermano todavía un niño más chico, y mi papá nos empezó a sacar los domingos a andar en bici. Y en aquel entonces no existía todavía la vía recreativa. Pero la ciudad en domingo estaba sola de coches. Ujú. Entonces era toda nuestra. El espacio público era otro, ¿no? La calle como espacio Sí, público claro. era un andador para andar en bici. Entonces mi papá nos empezó a sacar cada vez más. Y lo seguimos haciendo por muchos años, lo cual me enseñó a moverme en la ciudad, en la bici. Y creo que eso me hizo darme cuenta de un montón de otras cosas, ¿no? Del entorno. Y eventualmente, cuando ya entro a la universidad, solo me muevo en bici. Durante muchos, ahorita ya no, pero quisiera, Ujú. durante muchísimos años, hasta que cumplí 28 años, yo solo me movía en bici prácticamente. Mm. Y de eso te estoy hablando hace 4 o 5 años. Sí, sí, sí. Eh, y una cosa que la bici me hizo darme cuenta, justamente, y que cambió mi vida y mi forma de percibir las cosas, que viene desde la universidad, es, es darme cuenta del hostil mundo que hemos creado. Es decir, un mundo agresivo, lleno de máquinas, donde los coches son protagonistas y que lo que no es, lo que está fuera de ellos y de sus infraestructuras es sumamente difícil de usar, transitar, duro, soleado. Es decir, hemos hecho entornos y una humanidad muy poco sensible hacia Sí. hacia lo que está Sí, el afuera. tacto de La afuera, ¿no? arquitectura también. Ujú. Entonces, em, ¿qué creo que es lo que tenemos que fijarnos ahora muchísimo? Y que tiene que ver con una cosa en la que yo insisto, y es justamente en eso, ¿no? En darte cuenta de la alteridad o la otredad
es decir, aquellas cosas que no eres tú solamente, y que tal vez no necesitamos todo lo que tenemos, que tal vez transformarnos hacia otra Podemos cosa. vivir con menos, ¿no? Con menos y con otras cosas, Con otras ¿no? cosas. Voy a ponerte un ejemplo, pero hoy día ya existen estos patines eléctricos. El otro día iba uno a 70 kilómetros por hora, porque me puse así igual. 70 kilómetros por hora. No digo que vayamos a esas velocidades en esos patines, pero imagínate si hubiera más infraestructura para otro tipo de vehículos que te lleven de puerta a puerta, ¿no? Que eso es lo que todos buscan. Sí, claro. Que no cuesten tanto ambientalmente ni a tu bolsillo y no ocupen tanto espacio. La bici es uno que es la más eficiente porque utiliza tu propia energía metabólica. Sí, claro, para moverte de un punto a otro. Pero si lo que buscas es ser un urbanodonte cualquiera y no desgastarte mucho, pues eso es una gran opción y es más económico. Entonces, yo siento que en este mundo en donde es difícil hoy día sostener nuestro modo de pensar, nuestro estilo de vida, nuestras infraestructuras, hay que replantarnos todo. Hay que transformarnos hacia otra cosa. Sí, como que tener lente hacia otro lado, ¿no? Exactamente. Oye, bueno, hablando de la bici, hace poquito tuviste un accidente. Te quiero hacer una pregunta, o sea, mentalmente, ¿cómo sobrellevaste esto? No fue en bici, fue por no usarla. Pues me rompí un ligamento de la rodilla y que andar con bastón y no poderme mover, pues fue pesado, ¿no? Llevo un año desde eso y hay cosas que todavía no puedo hacer, que necesito una operación. Pero eso me hace reflexionar muchísimo sobre también, o sea, en una situación de complicación en la movilidad física, Claro. todo se vuelve, cosas que parecen tan fáciles y obvias, se vuelven muy difíciles. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo ahorita todavía bajar una rampa, ¿no? Ok. Por el esfuerzo, Sí, como que ir justo el movimiento frenando que y... hago, exactamente. Entonces, a lo que voy es que el mundo, cuando tú estás completamente sano o en cierto rango de movilidad Sí, sí, y del estado físico, el mundo se presenta bastante sencillo a veces. Sí, dos cosas como por sentado, ¿no? Que ya puede ser Y, muchas cosas. y ahora, pues, o sea, me di cuenta de eso, de que somos muy vulnerables y también eh, vivimos en contextos todavía, o sea, muy difíciles, ¿no? Tener algún problema o movilidad puede hacer que ni siquiera puedas trabajar, ¿no? Digo, claramente. No solo no trabajar, no poder disfrutar del mundo. A mí me parece que o sea, hemos durante muchas décadas hecho un mundo que en vez de que sea más fácil habitarlo, es más difícil. Eso tiene que cambiar si queremos llegar a un punto mejor. Sí, claro, si queremos mejorar, ¿no? De alguna manera. Ajá. Oye, Diego, ¿cuál es tu definición de éxito? De éxito, yo creo que el éxito no puede ser el mismo para todos, pero si pudiera decirlo en términos personales, el éxito, el éxito es cuando, que tal vez no siempre se siente, Ok. pero cuando estás en un momento en donde puedes mirar en retrospectiva, que el éxito está muy relacionado a eso, para sentirte ahí. Puedes mirar hacia atrás, en retrospectiva, hacia tu pasado y ubicarte en tu presente y darte cuenta que estás contento con las cosas que has hecho y que eso que has hecho ha construido cosas que crees que son valiosas y que entonces pues, eres exitoso porque has logrado metas, ¿no? O has Sí, logrado claro. objetivos, o que tal vez hay algunas cosas que te han sorprendido y entonces dices, wow, creo que el éxito está relacionado a la plenitud. ¿Y por qué digo que el éxito en esos términos? Porque a veces creo que hay personas que tenemos como ídolos que parecen exitosos, pero tal vez solo son exitosos en algún área de su vida. No digo que tengas que ser en todas, pero a lo que voy es que a veces obsesionarnos con querer ser como alguien puede llevarnos a nosotros No. mismos a no ser, Ujú. a no encontrar el éxito que... A un vacío, ¿no? De alguna manera. Exacto. Entonces creo que
como definición, creo que el éxito es personal y que está relacionado a la plenitud. Ah, plenitud. Vale, súper interesante. ¿Hay alguna persona o libro que haya cambiado tu forma de pensar? Película, no sé. Pues, sí, muchas. Una que me viene ahorita a la mente, se me hace muy interesante, me encanta la película. Se llama Big Fish. ¿La has visto? Big Fish, no, la he visto. Big Fish es la historia, es un señor que vive una vida extraordinaria y a su hijo le cuenta unas historias de fantasía sobre su vida. Todo el relato biográfico de este sujeto es una cosa fantástica, ¿no? Fantástica con sucesos así totalmente extranormales. Y, y su hijo todo pasa, o sea, van los relatos, pero está ya este señor ya viejo, anciano, con problemas de movilidad y ya en el ocaso de su vida, en su última etapa, donde su esposa lo tiene que cuidar. Y el hijo no está enojado con su papá, el hijo es parte de Ujú. porque su papá le contó puras mentiras sobre su vida. Y entonces el hijo quiere descubrir y empieza a hacer una investigación sobre algunos aspectos. Y encuentra que lo que tenía Big Fish, el gran pez es Ajá, el protagonista, este viejo, ¿no? ok, el papá. Es que los relatos tenían un poco, sí tenían algo de ficción, pero sí ejemplificaban las cosas que había vivido. Es decir, la vida ¿a qué voy con esto? La vida es extraordinaria. Ujú. El relato tú le puedes poner Sí, un sí, poco de claro. crema o salsa, ¿no? Y volverlo más jugoso, más sabroso. Pero en sí la vida realmente es extraordinaria. Lo que se da cuenta el hijo en su funeral es que todos estos personajes de ficción aparecen con un poco menos de fantasía, pero sí Pero existían. sí Un existe. gigante, sí era un hombre gigante, ¿no? Una bruja también, y, o sea, pasan muchas cosas, Ujú. eh, solo que a veces nos hace falta darnos cuenta de esas cosas fantásticas que ocurren todo el tiempo. Sí, que están a nuestro alrededor y no las Sí, apreciamos, ¿no? De claro. alguna manera. Vale, ¿no? Qué interesante. Voy a verla. ¿Hay algún sueño o proyecto que no hayas cumplido todavía? Sí, varios. ¿O cuál te gustaría cumplir? Una cosa en la que llevo 2 años y que me encanta ser papá, Ok, este, es un reto porque eh, es difícil aprender a hacerlo o estar siendo, eh, pero me gusta mucho y cada día pues todo cambia. Los bebés, los niños crecen rapidísimo. sí, ¿no? De Entonces, volada. todo el tiempo son cosas nuevas y cada día me gusta más, cada día me divierto más. Quisiera estar más tiempo también con mi hija. Y eso es una cosa que yo veo completamente inconclusa. No sé si algún día o sea, se acaba hasta que yo me muera, ¿no? Pero espero que yo sea primero. Pero, pero para mí es un gran proyecto. La familia, estar también, Sí, hacer familia. Y otras cosas que me parecen completamente inconclusas, pero quiero terminar, más bien, quiero continuar haciendo, es las plantas. En este mundo que parece que cada vez menos le importa y más las necesita, eh, quiero seguir insistiendo y haciendo espacios más verdes, haciendo naturales espacios que parecería que no. ¿Y sí, sabes sí, sí. de dónde a mí me surgió esa visión? Desde que estaba niño con una caricatura. Se llamaba, bueno, era una de Transformers, pero creo que tenía otra, Animal Beasts o algo así. Ok, Pero era Transformers, era como los Transformers, estaba Optimus Prime, así, pero eran un chango. Y eran como Transformers que también eran animales y vivían en un mundo. Hay uno en el que llegan a un mundo y así es como a computadora. Estoy hablando de finales de 1990 y tantos, o sea, casi en ajá. los 2000, donde apenas empezaba el 3D y lo digital Ajá, sí, sí. en la animación. Y la segunda temporada, no, bueno, no sé si es segunda temporada o ya es como otras, es una evolución de eso, es en su planeta que era un planeta en alguna vez como la Tierra, ¿no? Ok. Natural, Ujú. pero después todas las máquinas se comió lo natural y lo natural desapareció. Y ahora Ok, todo era construido completamente. sí, sí, sí. Entonces,
estos que eran también animales buscan rescatar la vida y encuentran una plantita así Ujú. creciendo un poco como en Como Wall-E, Wally, ajá, ¿no? lo que te iba a decir. Y está creciendo ahí, entonces la rescatan y su trabajo es volver ese mundo ya muerto, Sí, volverlo a la vida y claro. reproducir todo eso. Entonces, eso yo lo vi cuando tenía yo creo que unos eh, 8 años, Sí, ¿no? claro. Y De alguna manera se refleja en lo que estamos me ahorita, impactó mucho, sí. en bastantes. Oye, llevo un rato haciéndote preguntas, ¿hay alguna que quieras hacerme? Mm, sí, de, de lo que hemos convivido y platicado, me gustaría preguntarte, eh, y sobre tus clases, no solo conmigo, Ujú, de lo, ¿qué cosas ves tú, por ejemplo, que te dejan huella en lo que has aprendido en tu carrera, ujú, que no necesariamente sean un tema de clase, sino cosas que han entrado en ti profundamente, que te han hecho reflexionar ujú. y plantearte cosas? Pues yo creo, parte importante tiene mucho que ver quién me da la clase y sobre todo lo he analizado. Yo creo que sí tengo como unos 4 o 5 profesores que sí digo, no, wow, con estos eres uno de ellos. De hecho, ya llevo Gracias. otros 2 entrevistados. Y yo creo que, o sea, sí de las clases yo siento que el material es muy importante, pero sobre todo he aprendido mucho de los maestros como que esta forma, ¿no? Como que este sabor que le dan a lo que hacen. Yo siento que es muy importante. Desde que entrevisté a Ulises, que él nos comentó, así que pues él cómo ve la ingeniería, la arquitectura, o sea, como que él mezcla estas dos formas. Desde Conchencho, que nos dijo como los materiales prefabricados son una excelente opción ahorita. Pues de contigo, yo siento que, la verdad contigo, para serte honesto, te voy a, a decir que se me quedó mucho la clase donde salimos al patio y que nos Ujú. dijiste, quítense los zapatos y los calcetines. Y todos nos quedamos así como de que, pues no manches, o sea, como de que qué rollo, ¿no? Y yo creo que de esa clase lo que más se me quedó fue que nos dijiste que muchas veces es bueno hacer tierra para bajar toda la energía que tenemos cargando todo el tiempo, ¿no? O sea, que de nada te sirve pisar un pasto con una suela sintética, ¿no? Eso se me quedó muy grabado y hasta la fecha, digo, pues por algo me acuerdo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, sí, yo creo que más que nada como que esta forma, ¿no? De ver las cosas, esta manera de, pues sí, de interpretar muchas cosas. Y siento que cuando sabes interpretar las cosas, ves oportunidades que otras personas no logran. Entonces, pues sí, ¿cómo ves? Muy bien. Otra cosa que te quería preguntar A ver, dime. sobre ahora, digo, tú, que tú lo tienes más reciente ahorita que ya has avanzado en tu carrera, ya pasaste la mitad. Sí, sí, sí. Este, ¿Qué cosas crees que han cambiado en tu percepción del mundo respecto a antes de meterte en el mundo de la arquitectura ahora? Ujú. ¿Qué elementos, qué cosas aprecias ahora? Yo creo que algo que sí aprecio mucho, eh, y creo que es algo que comentaste, son los espacios. O sea, pues antes vives, ¿no? Simplemente estás viviendo, creciste en tu casa y vas viviendo, vas a casa de tu tía, vas a una plaza, vas a lo que sea, y pues no logras apreciar esas partes. Pero sí, yo creo que ahora logro como que apreciar un poquito más el espacio, la amplitud, la altura, o sea, como que empiezas a ver más allá de simplemente es un cuarto, ¿no? O sea, es una habitación. Entonces sí, yo creo que ya ahora que pasas por la ciudad, desde que no manches ese edificio, está muy fregón y luego vas a otro y dices de que pues nada que ver, es un bloque en medio de puras casas de un solo nivel, entonces como que sí vas aprendiendo a ver esto y pues ahora sí que tú también lo comentaste, ¿no? O sea, ahorita pues las inmobiliarias están haciendo y deshaciendo muchas cosas que pues a lo mejor no deberían de estarse metiendo tanto, ¿sabes? Entonces, que claro, es necesario para el desarrollo de una ciudad, pero pues sí, ¿a qué costo, no? Al costo, como tú dices, de muchos espacios que se podrían aprovechar para... Lo inmobiliario ha existido, esto que mencionas es bien, bien interesante, lo inmobiliario ha existido siempre. El tema es que ahora estamos lucrando y haciendo un activo financiero, cosas que son derechos humanos, ¿no? Como la vivienda. Sí, claro. Es decir, hoy Ujú, día creo que ese es el pecado. No hacer un negocio, pues eso, sino el pecado en este caso, o lo que nos está haciendo problema es que hoy día la arquitectura, sobre todo de ujú. torres, edificios, de departamentos, no vale por su valor de uso, sino por su valor de cambio.
Es Ujú. decir, es un activo, es una cosa ¿Por que vale, cuánto que se va a vender? intercambias hay plusvalías y una economía que se mueve a través de eso. Y Ujú. no importa si la usas o no. Y también eso hace que que en este mundo inmobiliario y arquitectónico hay espacios que no valen la pena. Que esos son los que habría que preguntarnos, ¿necesitamos hacer ese tipo de economía? ¿Necesitamos hacer ese tipo de arquitectura? ¿Necesitamos transformar así la ciudad? Es Sí, decir, claro. no que una torre esté mal, es que deberíamos de plantearnos hacer las cosas que nos sean útiles también. Sí, claro, o sea, que tengan esta utilidad, ¿no? Que lo podamos hacer de la manera más eficiente, ¿no? Que no Sí, solamente sea. y de calidad. Sí, claro, que sea una vivienda de calidad y no solamente algo así. Oye, ya para terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Híjole, no sé. Eh, no me gustaría ninguna en específico. Digo, claro que me gustaría que me recuerden como alguien buena onda, pero este, eh, sobre todo eso y alguien con quien se pudiera disfrutar un buen tiempo, un buen rato, Un ¿no? buen rato. Que creo que es la razón por la cual puedes hacer amistad con alguien, ¿no? Porque te cae bien, porque disfrutas esa compañía. Y que creo que eso es lo más valioso en la vida. O sea, pasar una buena compañía con alguien es, y querer estar con esa persona, creo que es lo más trascendente. Y creo que así es como me gustaría. Sí, que aprender a apreciar estas relaciones, ¿verdad? Que tenemos. Sí. No, pues muy bien, Diego, pues muchísimas gracias. Hasta aquí ya Gracias a ti, llegó el Joel. episodio, espero que lo hayas disfrutado. Claro que sí, Muy bien, chidísimo. muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Muy bien. Muchísimas gracias por ver el episodio, espero que les haya gustado bastante. Si creen que alguien le pueda servir de ayuda, compártanlo. Igual, si quieren dejar comentarios, todo lo que pueda sumar es muy bienvenido. Entonces, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio.